Buenas noches amigos de Tepeji Paranormal. Mi nombre es Juan Manuel Soto. Yo salí de la Ciudad de México, llegué a Zacatecas y yo en esos años me acordé que en Chihuahua yo tenía un primo. Este pueblo del pueblo que les hablo es en Camargo, Chihuahua. Yo tenía años de no ver a mi primo. Y aquí empieza la historia. Yo le comenté al ese botón o al del tren que me avisara cuando el tren iba a llegar o que llegaba a Camargo, Chihuahua. Él me comentó que el tren llegaba a las 2 de la mañana. Pero yo nunca le pregunté al señor que me pedía mi boleto que por qué el tren no hacía parada en ese pueblo. Y él me dijo, no te preocupes, dice, el tren no hace parada ahí, pero te vas a tener a Conchos. Las personas que están oyendo esto, Conchos está arribita de donde está Camargo, Chihuahua. Cuando llego yo a Camargo, Chihuahua, me bajo en una estación, yo sin saber que nunca en mi vida yo sabía dónde estaba Camargo, Chihuahua. Y llego y me paro en una estación, pero el tren, cuando yo estaba a nivel de piso, el tren seguía jalando. Y avanza el tren y me quedo en esa estación. Y lo único que vi yo fui la estación abandonada. Todo lo que yo hice, me metí a la estación del tren, me voy a la esquina de esa central y no pasaron ni 10 minutos o 5 minutos y oigo yo un ruido, como agarren ustedes unos plásticos y se oía algo así, digo, bueno, este ruido ¿dónde viene? Y cuando volteo yo a la salida de la estación, veo a una persona sin pies y sin manos y me preguntó, ¿eres fuereño? Y yo le comenté, sí. ¿Tienes frío? Y yo le digo, sí. Dice, otra te traigo una cobija. Ya esa persona jamás regresó. Para eso, pues yo no pude dormir porque pues yo traía una cruda que me empezó a pegar. Empieza a aclarecer y empiezo yo a buscar a mi primo porque yo no sabía dónde vivía ni nada y empiezo yo a buscar los depósitos de agua. Llego a uno, dando yo el nombre de mi primo, porque mi primo para esto, mi primo se llama Emanuel Neri Cardona. Y total, de que casi recorro la mitad de lo que les estoy comentando del pueblo de Camargo y doy con uno y le digo, oiga, es que yo vengo de México. ¿Usted no conoce a Neri Cardona? Y le llamó la atención a esta persona y me dice, a ver, Neri Cardona. Dice, él me comentó en esos momentos, mira, aquí hay un Emanuel, dice, y él es chilango. Dice, ¿y qué óbolas? ¿Cómo llegaste? Le digo, es que me bajé allá abajo en la estación y le empiezo a platicar y esta persona me dice, no te creo que tú te hayas bajado en la estación esa que me dices. Le digo, Simón, yo me bajé en esa estación. Y esta persona me dice, es que no te puedo creer, porque en esa estación no se baja. Es más, esa estación está clausurada. El tren lo que hace es que desviaron unas vías y se van por otros lados para llegar a Conchos. Como a las 2 3 horas llega mi familiar, que yo tenía más de 15 años que no lo veía. Y cuando llega, ¿qué hubo? Le digo, pues que iba para el gabacho y pues me pasó esto y esto. Y entonces la persona que me disparó la cerveza, como sorprendida, le dice, oye, ¿cómo ves que hay un pedo? Pero así como en oyentes, como diciendo, no se la creo. Me llamó la atención lo que dice tu primo, que se vino un tren y que el tren lo bajó en la estación abandonada, donde se aparece el Tunco. Pues efectivamente pues era el diablo. Entonces mi primo igual me dice lo mismo que el que me compró la cerveza sea en el pueblo. Dije, no, primo, no te creo que te hayas bajado en esa estación. Eh, entonces mi primo me pone un poco de atención y le digo a mi primo, mira, no sé, primo, pero yo me bajé así. Y mi primo al momento como que fue incrédulo, pero también me la creyó. Entonces pasa lo siguiente, de que yo sigo ahí con mi primo, me voy a la pizca del chile, me voy al bareo de la cebolla
Y me dice mi primo, oye primo, te voy a decir una cosa, van a venir de Ciudad Juárez, te van a pagar un dinero. No recuerdo, la verdad no recuerdo, pero sí era algo que la mera verdad, lo que yo me ganaba en un mes en la pizca del Chile, pues era casi lo de medio año lo que la radio de Ciudad Juárez, si están oyendo que no recuerdo esa estación, pues bajaron de Ciudad Juárez a ese pueblo de Camargo, Chihuahua y me fueron a entrevistar. Y pues me acuerdo que yo pusieron una música como La Mano Peluda y me empiezan a interrogar y todo eso y yo veo a los locutores y veo que entre ellos empiezan a decir ellos mismos. Cuando ya vieron mi narración, uno le dice a la otra persona es que el coraje no era con él. Por eso esta persona le dijo eres fuereño, porque el coraje no era conmigo. Ya de ahí yo empecé yo a saber esta persona, la que se aparecía, por qué me hizo esas preguntas. Resulta de que cuando yo sé la media historia de la persona que se me apareció, pues no digamos que fue el diablo, ¿no? Pero sí fue una persona maligna, una persona que en su alma andaba penando, ¿no? Porque fue una persona que se fue a Estados Unidos, regresó, mató a su mamá, mató a su papá, personas de la tercera edad, y una de las hermanas, cuando ve que él mata y destaza a sus papás, se echa a correr pero sin un brazo. La muchacha joven, no sé, se empieza a correr en el pueblo y empieza a gritar ayuda, ayuda, empieza a pedir auxilio y todos los del pueblo pues se unen porque yo siempre he sabido que en los pueblos siempre son muy unidos, empiezan a corretear a esta persona. Para eso, esta persona se echa a correr a esa estación, precisamente a esa estación de donde se me apareció él, esta persona, y cuando llega a la estación, va pasando el tren, y como él se sintió acorralado, que lo iba siguiendo el pueblo para lincharlo, se cuelga del tren y se resbala, y es ahí va donde yo también empecé a ver cómo estaba la situación, que pasa el tren, le corta las manos, le corta los pies. No es tanto eso, cuando ya pasa el tren, esta persona no podía morir. Ya después me dijeron el motivo del por cual no podía morir, porque él tenía que pagar en vida lo que había hecho con sus padres. Cuando llegan todos los del pueblo, lo arrastran y lo amarran precisamente a un poste que estaba en esa central y lo empiezan a quemar con leña verde. Cuando lo empiezan a quemar, porque él no moría, entonces cuando yo oigo otras versiones que lo empiezan a quemar, él manda una maldición hacia todo el pueblo de Camargo, Chihuahua. Y es lo que digo, se van a acordar de mí. ¿Por qué? Porque dicen que supuestamente esta persona tardó para morir y todo eso porque él había hecho un pacto con el diablo. Eh, ya después, a todos los oyentes, sí sentí yo mis chinos de mi piel así, digo, ¿con quién se me apareció? Pero esta persona, y como dijeron los locutores, es que con él, o sea, ellos no me decían a mí, entre los dos empezaron a decir, es que el problema no era con él venía de la Ciudad de México, y por eso le ofreció hasta una cobija. El problema es que esta persona se la sentenció a los del pueblo que fueron los que lo quemaron vivo, que cuentan los lugareños de ahí que los que llevaban el tren se les paraba a esta persona y al llegar a la estación pues el tren tiene que hacer paradas desde mucho antes para llegar a la estación y llegaban y se paraba el tren pero ya estaba esta persona con pies y manos, no, sin pies y manos no, con pies y manos como estaba en vida y los arañaba y los mataba y los bajaba del tren.
Entre tantos casos, que se dieron 3, 4 casos, uno de ellos se alcanza a echar a correr y narra esa historia. Es donde nace el Tunco. Esta persona pues ya no vuelve a trabajar en ferrocarriles nacionales y fue la que dijo, es que ese cabrón es el hijo del diablo o es el mismo diablo en vivo. Es todo lo que yo les quería decir. Y si gusta el locutor o el de la radio me vuelva a entrevistar, vuelvo a decirle lo mismo. A mí se me apareció el hijo del diablo.